En LCD Comunicaciones nos gustan tus proyectos, tus ideas, y nos gusta ser el conducto para que te expreses, te comuniques a través de las imágenes y los sonidos. Conserva tus recuerdos más memorables. Haz de un simple álbum familiar un videoclip inolvidable. Productores profesionales, amplio stock musical. Manejamos todos los formatos de video y fotográficos. Con amplia experiencia, calidad y sobre todo actitud y creatividad, nos ponemos a tu servicio. Comunícate a lcdcomunicaciones@hotmail.com o a lcdcomunicaciones.com. A todos los escuchas de Pisando Callos les daremos precio especial. LCD Comunicaciones, libertad creativa digital. Pisando Callos, un programa de entretenimiento, anécdotas, historias, chistes, entrevistas, cine, televisión, radio. Aquí se habla con la neta. Pisando Callos, la radio donde a algunos les dolerá escucharnos. Hola, bienvenidos a su programa Pisando Callos. Y bueno, hoy tenemos muchísimas cosas de qué hablar y comentar. Y bueno, pues ya se encuentra aquí la Llavecita. ¿Cómo estás, Llavecita? Bien, pues aquí con el gusto de siempre para platicar de cine. Así es, Llavecita. Y bueno, pues de cine te quiero comentar de que pues fui a una función de prensa donde vi la película de Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, que dejó de filmar hace 20 años, ¿no? En 1990 su última película fue la de El ladrón del arco iris. Y bueno, dejó de hacer cine por muchas situaciones. Una de las principales es de que empezó a hacer todavía más auge en esta onda de la psicomagia, en esta onda de los libros. Y aparte de que pues el cine es carísimo, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú de Alejandro Jodorowsky? Pues mira, la verdad es que es una persona multifacética, es escritor, novelista, dramaturgo, poeta, ensayista, director de teatro y de cine, guionista de las mismas dos artes del teatro y del cine, actor, mimo, marionetista, músico, escultor, pintor, escenógrafo de cine, historietista, dibujante, aparte de que, bueno, como dices ahora en su nueva faceta, pues es instructor de tarot, psicoterapeuta y sanador psicomágico, que es la disciplina que él ha creado y por la cual pues tiene muchísimos seguidores, ¿no? Alejandro Jodorowsky es una persona que no tiene límites y en lo personal creo que pues hay que hacerle casi un altar porque es una persona que ha desarrollado su creatividad en todas las artes que ha tenido acceso, que ha tenido a la mano, ¿no? Yo recuerdo, Max, que hace muchos años, digo, y a lo mejor tú y yo éramos muy chicos, pero se oía hablar mucho de él como una persona que era así como que atentaba contra las buenas costumbres, contra la sociedad de los años 60, 70 aquí en México, que fue cuando se vino para acá. Él, como bien tú lo sabes, porque tú eres una persona que ha seguido muy de cerca su historia, pues fue alumno directo de Marcel Marceau, ¿no? El gran mimo internacional. Entonces, pues de ahí, pues imagínate, teniendo a un maestro tan bueno como él en las artes escénicas, pues yo creo que una vez que ya puedes desarrollarte como mimo, pues no te da pena nada, ni tienes límites de absolutamente nada, ¿no? Y sí, fue una persona sumamente polémica en aquellos años 70, ¿no? Perseguido y luchó mucho, ¿no? Y como dice, él sigue luchando por sus ideales y por sus proyectos. Así es, Llavecita, él llegó a México haciendo obras de teatro y fueron muy polémicas, que hasta pues le decía, ¿no?, de que ya no hiciera de ese tipo de obras donde atentaba contra la iglesia o atentaba contra figuras o no figuras, sino más bien retratos hasta de la nación, del Papa, ¿no?, hasta de la misma Virgen, ¿no? La verdad es de que hay por ahí una entrevista que conseguí vía internet, que es de un programa de Conaculta, y lo entrevistaron y es sobre esto cómo fue en el teatro aquí en México Alejandro Jodorowsky.
Sí, Alejandro Jodorowsky, además de ser así tan excéntrico e innovador, pues sí, sus obras de teatro y de cine pues han sido documentos surrealistas, ¿no? Siempre buscando como no dejar ver la realidad tal cual o vista desde sus sueños, desde su imaginación. Y pues como dices tú, la danza de la realidad ahora conjuga, como quien dice, hace un resumen, según nos dicen, ¿verdad?, de todo esto que él vivió. Y pues la gente de culto y la de no de culto de Jodorowsky, yo creo que es un documento que no nos podemos perder, porque así también nos van a hacer la inquietud de conocer más de él. Fíjate que, como dices tú, buscando para hablar para ustedes acerca de Alejandro Jodorowsky en este programa, encontramos documentos donde compañías tipo Televisa lo tenían dentro de su elenco. Alguna vez en su vida perteneció al elenco de Televisa, qué curioso, ¿no? Pero bueno, pues es que en la televisión de antes, que era muy rica en diversidad de programas, o sea, en la televisión mexicana de los años 60 y 70 podías ver teatro, podías ver representaciones escénicas cortas, ¿no? Como los ahora cortometrajes, ¿no? Pequeñas teleteatros le llamaban. Y había también gente intelectual que hablaba de libros, como Salvador Novo. Y entre todas esas figuras de aquel entonces de la televisión mexicana también aparecía Alejandro Jodorowsky, ¿no, Max? Con un programa. Así es, Llavecita. Mira, ¿qué te parece? Vamos a escuchar esta pequeña entrevista que le hicieron ahí en Conaculta, refiriéndose precisamente de cómo empezó y cómo hasta lo vetaron, ¿no? Vamos a escucharla y regresamos. Juan López Moctezuma tenía un programa que nadie veía porque se estaban dando una serie americana sobre la guerra. Todo el mundo veía eso. Entonces él tenía una hora y yo dije, mira, los toreros son artistas, su instrumento es el toro, cuando hacen su faena matan al toro. Pues yo voy a tocar el piano y cuando termine de tocar voy a romper al piano como un torero, voy a romper mi instrumento. Tomé un martillazo y venga el rock y vengan los martillazos. La gente se empezó a telefonear, 5.000 llamadas telefónicas, el ministro de la Cultura, que cómo se podía romper un piano, que los pobrecitos. Oye, fue un escándalo, lo vio todo México. Fue la escandalera, antes que Dalí, antes que todo. Rompí el piano. Y después, como quedaron las teclas, y me crucifiqué en el piano, como el canto del cisne del piano. Escandalera. Y dije, no se escandalicen porque la próxima misión voy a traer una vaca para que hable de arquitectura. Porque el culo de la vaca es una catedral gótica. Entonces me dijo Azcárraga, ¿no? En Televisa no entra ninguna vaca. Yo dije, hay muchas haciendo telenovelas. Me cerraron Televisa para siempre. Yo venía de una cosa formalista en pantomímica y me encontré que aquí había un japonés que se llamaba Sekizano, el Cojo Sekizano, que había sido discípulo directo de Stanislavski. Entonces él había formado actores, entre ellos Carlos Ancira, otro era Beatriz Sheridan y algunos otros, pero los hizo trabajar durante 7 años y nunca hizo las obras de teatro. Entonces los alumnos de Sekizano estaban desesperados. Cuando llegué yo, se lanzaron conmigo. Entonces a las obras de teatro del absurdo, que son bastante formales, le dieron una interpretación realista, estilo Stanislavski, que creó obras muy impactantes. A Carlos Ancira me aportó muchísimo en ese sentido, porque él aportó todo este estilo Elia Kazan, Stanislavski, realismo. Hablaba como un ser humano. Generalmente los actores hablan, dicen frases como loros, no hablando como seres humanos, sino como ellos se figuran que debe hablar un actor. Recitan. Era una obra bellísima, que rompía con todos los moldes del teatro y que más tarde se hizo por todos lados. Era el comienzo de los happenings. Era romper con todas las leyes teatrales. Yo siempre en el teatro estoy avanzando, rompiendo límites. Entonces quise romper con el decorado hecho por un pintor, una obra de teatro con comienzo, nudo y desenlace, incorporar el rock, la música de los jóvenes. Inventé varias cosas y la minifalda se inventó ahí, Salían mujeres con minifalda cuando no las había. El póster se inventó ahí, no habían póster. Bueno, y dividí el escenario en 4 pedazos. Y le dije, ustedes hacen lo que quieren. Uno fue Gironella, el otro Lilia Carrillo, el otro Felgueres, el otro Vicente Rojo. Bueno, hice la obra fuera de sindicatos, no cortinas, no obreros, no nada.
no parásitos y gratis. El Gironella se le ocurrió hacer un homenaje a Buñuel, donde puso a la mujer de Alberto Isaac, de monja en minifalda, y en un cáliz de la iglesia puso a freír chorizo. Oye, él fue el que hizo el escándalo religioso. Yo nada más puse en la tambora del rock una foto del Papa. No es nada poner un tambor a la foto del Papa. Claro que recibí algunos golpes, mientras el otro hacía el ritmo. Pero yo decía, el Papa da el ritmo. También me pusieron la lista negra. No pude trabajar. Entonces Elda Peralta y Luis Espota me dieron trabajo con un seudónimo. Creo que me llamaba Martín Arenas. Hice una obra ahí de Juan Ruiz de Alarcón, no sé de quién, disfrazado de galán, así español, para poder sobrevivir. Y ahí fue cuando hice las Fábulas Pánicas, que Espota me dio una página por semana, y de eso viví, porque me prohibían hacer teatro. 2 años, lista negra. Yo decía, el teatro es un grito en una ciudad, la película es un grito en el mundo. Entonces yo quise salir de las fronteras y hacer un cine que se viera en todo el mundo. Abandoné el país porque me llamó el ministro de Defensa, el ministro de Gobernación. Echeverría estaba ahí en el presidente. Me dijo, mire Jodorowsky, me dijo, el presidente lo quiere mucho. En su discurso anual ha citado una de sus fábulas pánicas, imagínese usted. Pero también puede ser gran amigo y gran enemigo. Tenga cuidado. En la montaña sagrada no ponga ni un uniforme del ejército, un uniforme de soldado, ni un religioso, ni siquiera un bombero. Quíteme todos los uniformes, porque si no usted arriesga y su familia arriesga. Y en la noche los halcones vinieron a decir, Jodorowsky, te vamos a matar. Entonces tomé todo mi material y me largué. Y lo terminé en Estados Unidos. Y fue ahí cuando me fui, porque había amenaza de muerte. Pues ahí están las palabras de Alejandro Jodorowsky en este pequeño documento que rescatamos por ahí vía internet, que le hizo Conaculta, un programa precisamente de quién es Alejandro Jodorowsky, cómo inició, y bueno, pues ya lo escuchamos, todo un multifacético. Sí, este documento además es del 2005, o sea, no es un documento tan lejano, y sí resume en mucho pues su lucha, ¿no? Porque a final de cuentas era... Pues como los artistas también aquí mexicanos han hecho siempre una lucha por defender su manera de manifestarse, ¿no? Escénicamente, culturalmente, y pues él era uno de ellos. Si tienen oportunidad de ver algunos fragmentos de sus obras de teatro, la verdad nosotros los invitamos, les vamos a dar aquí una filmografía de Alejandro Jodorowsky para que las busquen, las vean y se formen una opinión al respecto de ellas. Por ejemplo, las obras de teatro tenía actores de esos que Carlos Ancira, algunas a lo mejor si no pregúntenle a sus papás, era un actorazo de esos de teatro donde de plano se desmembraba por completo y se entregaba en escena. Pues era de esos actores típicos de los elencos de las obras de teatro de Alejandro Jodorowsky. Beatriz Sheridan, otra gran actriz. José Alonso, que era un actor muy experimental, no les gustaba siempre estar haciendo cosas como que causaran ámpula, ¿no? En la sociedad, no quedarse nada más en una actuación, decía el mismo Alejandro, como lo escucharon ahorita, cosas ñoñas, ¿no? Él no quería hacer lo tradicional, lo típico, no quería romper esquemas, quería manifestarse en contra de alguna manera de las formas de aquella época. Pues ya oyeron, ¿no? Hasta el gobierno de aquella época le decía, sí, me cae usted muy bien, pero no se meta con los uniformes, no se meta con la policía ni con los bomberos, ¿no? O sea, nada que tenga que ver con figuras formales, representativas, ¿no? Uniformadas como la autoridad. No se meta con la autoridad porque si no, y entonces, pues si no, mejor se fue. Y por eso es que en 1980 se nacionaliza Francés Max, de plano, ¿no? Ya para buscar una nacionalidad que fuera más ad hoc con sus creencias, con sus ideas, ¿no? Es difícil de digerir las películas de Jodorowsky, son muy crudas, son cosas que sí, a muchos, por ejemplo, les da asco, ¿no? De repente ahí que esté sacando algún corazón, o simplemente en primer plano tengamos ahí pues una caca, ¿no? Y de repente que alguien meta la mano ahí y buscando como la felicidad sobre la caca. O sea, son muchísimas cosas
que a muchos les da asco y que dicen, ¿por qué carajo se está filmando eso? ¿Por qué me está enseñando eso? Pero él tiene como otro, como dices, es otra forma de pensar, otra forma de decir las cosas, ¿no? Él a lo mejor con la caca o con la pipí, él empezó básicamente con la sexualidad, a jugar mucho para decir, pues eso es lo natural, así me gusta decir las cosas. Sí, sobre todo que, como te digo, muchas veces, desgraciadamente, todos estamos acostumbrados a que veamos las cosas de manera lineal. No queremos complicarnos la vida, no queremos más que divertirnos sanamente. Pero sanamente también se malinterpreta como no pensarle mucho, como que todo te lo digan de manera muy lineal. En este sentido, por ejemplo, el interpretar que alguien meta la mano en la mierda para encontrar la felicidad, pues es que es eso. O sea, a final de cuentas, esa interpretación es la verdadera. Te tienes que meter en el fango, en la suciedad, porque es la única manera que puedas salir y encontrar algo que te satisfaga más. Y como esas figuras, tiene múltiples simbologías dentro de sus películas, las cuales, como dices, han sido sumamente criticadas. El hecho de que mucha gente podamos manifestarnos en contra de algunas prácticas religiosas, algunas costumbres religiosas que no estamos de acuerdo muchos en que así sean, y nadie lo decía, ¿no? Sí tienes que tener como ese background de Alejandro Jodorowsky, la verdad. No es de que sean malas, no, al contrario, todo es buenísimo, los colores, la historia, todo. O sea, te abre el cerebro, te empieza a doler hasta la cabeza, pero para bien, te abre bien y bonito el cerebro. Y sí, no es una película fácil de digerir. Es por eso que ahorita está tocando como ese tema y quería hablar más de Alejandro Jodorowsky, para que más o menos se vayan empapando, para que ojalá puedan leer algunos de sus libros, para que vean cómo es Alejandro Jodorowsky. Sí, de alguna manera nuestra intención es que sí lo busquen, porque la verdad es un artista que vale mucho la pena, que te hace pensar. Si ustedes ven su cuenta de Twitter, tiene más de 600,000 seguidores. O sea, no es gratis. Es que las frases que él menciona en sus Twitters, todos los días te pone, no sé, a lo mejor 10 frases inventadas por él en ese momento, de su inspiración, que hace que muchas gentes se inspiren a hacer otras cosas, porque tiene una manera muy diferente de verlas. Y bueno, y también como el teatro ya va a ser difícil que lo podamos ver, a menos que haya documentos por ahí fílmicos, o como esta recomendación que les hace Max del programa de Conaculta del 2005, que hace referencia precisamente a la historia de Alejandro Jodorowsky. También nosotros les vamos a recomendar pues su filmografía, que la verdad está muy completa en el sentido de que al llegar a esta última película que acaba de filmar, podemos entender también, Max, al revés, todo lo de atrás, ¿no? Y vamos a empezar por comentarles que él empezó, su primer cortometraje fue en 1957 en Francia y se llama La Corbata, ¿no? Y de ahí vienen ya los largometrajes filmados en México. Toda su filmografía fue hecha, bueno, las más representativas fueron hechas en México o en coproducción con México. Y ya después que nos lo sacaron de aquí, pues ya las hizo en Francia, en Italia y en otros lugares, ¿no? Pero empecemos por Fando y Lis, que es verdaderamente una película que ahora que la acabo de ver, hay un documento que también pueden encontrar en la web, donde al mismo Alejandro explica cuáles son los simbolismos a los que se refiere en esta película. Esta película es del año de 1968. Fue realmente, pues su ópera prima, fue su primer película rodada y afortunadamente aquí en México. Así es, Llavecita, su cine llama especialmente la atención por ser importante, transgresor, sobrecargado, extraño, con elementos esotéricos y con una atmósfera llena de simbolismos y surrealismo. La verdad es de que es muy difícil de digerir de repente. Por ejemplo, en Fando y Lis, pues yo tenía como, te explico de una manera, hay una escena donde están quemando un piano. Yo pensé que al quemar el piano era como terminar con de esas altas esferas, ese tipo de arte que pues más bien era de élite. Exactamente, era de élite. Hasta ahí yo me había quedado, pero no, de repente yo encuentro de que él dice que esto de la quema del piano es
es un homenaje para Dalí. No nada más es ver la historia, sino también qué hay de fondo. Y bueno, de ahí pues ya también surgió la película El Topo, que esta la filmó aquí en México, en desierto, ¿no? Se trata de onda western el asunto, donde él es como el pistolero, donde vive en la onda subterránea y es por eso El Topo. No sé si tú hayas visto esta película, Llavecita. Sí, fíjate que esta película del Topo pues es una de las más representativas de él, o una de las más difundidas. La película se realizó, como dices, en México en el año de 1970, perdón. Y bueno, resulta que encontramos que ahí aparece un joven, muy joven, Alfonso Arau. Nada más y nada menos que Alfonso Arau. Imagínenselo ahí de actor, es un bandido, se llama en la ficha El Bandido 1, ¿no? Entonces, pues les digo, atraía también mucha gente joven, talentosa, que también estaban buscando maneras de manifestarse, ¿no? Y bueno, también ahí sale su hijo muy pequeño, Brontis Jodorowsky, ¿no? Que pues sale de niño y sale de su hijo. Y pues El Topo, como les comento, es una de las películas más vistas de él en todos los circuitos de cineclubs, en los circuitos universitarios. Es una película que en todas las escuelas de cine están obligados a verla, ¿no? Por todos estos contextos simbólicos que representa el hecho de que es una persona, como es un western, ¿no? Es una persona que se ve en la desgracia y de repente la gente más humilde, la gente que está en desgracia, pues lo sacan, ¿no? Sacan al Topo de entre sus cenizas y lo vuelven a lanzar al mundo, ¿no? Y bueno, pues entre las personas que les gustó la película está el mismísimo John Lennon, Max, imagínate. Así es, Llavecita, y ahorita que dices de John Lennon, pues nos saltamos a la película La Montaña Sagrada, que precisamente le gustó muchísimo a John Lennon y a George Harrison, que pusieron lana para que filmara esta película. Entonces ya se hizo ahí el convenio donde la cinta fue proyectada en varios festivales y ganó muchos de estos festivales. Y bueno, esta se lanzó en 1973, que como les digo fue una coproducción México-estadounidense, donde igual, ¿no? Actúan también sus hijos, ¿no? Y bueno, aparte de dirigir esto, bueno, él escribió, él participa como actor, él hizo la música, muchísimas cosas, ¿no? Casi en todas sus películas hizo pues casi todo, ¿no? De músico, guionista, actor, director, en fin, aquí también hizo de las suyas en La Montaña Sagrada, que bueno, pues hasta los mismísimos Beatles metieron varo. Y bueno, de ahí saltó a la película llamada Tusk. Es una película infantil francesa de 1980, dirigida por el chileno multifacético Alejandro Jodorowsky en la India, basada en una novela de Reginald Campbell, donde trata de una chica inglesa con una entrañable relación con un elefante indio muy apreciado, con quien comparte un destino común. Pues son mucho, porque la verdad creo que no fue muy apreciada. Realmente la gente sí no le fue nada bien a Alejandro Jodorowsky con esta apuesta de Tusk, con esta cinta, porque pues sí, la verdad tenía contextos que a lo mejor aquí en Latinoamérica pues no fueron muy apreciados, y en Europa pues parece que tampoco. No, bueno, no en todo le podía ir bien, ¿no crees, Max? Entonces pues bueno, esa película la verdad no fue muy apreciada, pero se recuperó al siguiente filme, que lo hizo en 1989 y que es nada más y nada menos que Santa Sangre. Es una película de coproducción México-italiana, la cual fue dirigida y escrita por Alejandro Jodorowsky, recargada de mucha simbología mágica, de referencias del psicoanálisis, que ya para este entonces pues ya Alejandro Jodorowsky ya estaba tendiendo más a esto de los libros y de la psicología, del análisis, de un profundo tono místico, y pues obvio ahí conjuga también esto de el análisis filosófico y psicológico de los personajes, ¿no? Y bueno, de aquí saltó a la película El Ladrón del Arcoíris. Es una película creada en 1990, dirigida pues por Alejandro Jodorowsky, y en ella tuvo la oportunidad de trabajar con auténticas estrellas de cine, nada más ni nada menos que Peter O'Toole y Omar Sharif. Y bueno, aquí narra la historia de Dima y el príncipe Maleagre, ¿no? Dos personajes marginales que viven en una alcantarilla bajo las calles de la ciudad. Bueno, estos dos personajes
buscan la mítica, la poción mágica del arco iris. Aunque la crítica haya dicho lo que haya dicho, ustedes tienen que verla, ya que de alguna manera con esta película se cierra de alguna manera la primera fase de Alejandro Jodorowsky como cineasta y da paso, precisamente ya por todo lo que experimentó en esta película, a sus libros y a todo su análisis y a toda su teoría de la psicomagia, que es una técnica que él desarrolla a lo largo de muchos años y de muchos textos para ayudar a que la gente pues se realice, se sienta cómoda, a gusto con uno mismo, haya esa fase de aceptación que regularmente los seres humanos no tenemos, ¿verdad? Y él pues propone, ¿no?, con algunas técnicas que él experimenta y desarrolla y recomienda, que la gente pueda aceptarse y sentirse bien con uno mismo. No queremos decir que Alejandro Jodorowsky sea la neta del planeta. Bueno, para mí sí, pero para otras personas no. O sea, eso pues, depende de cada quien, de cómo tome la frase, o depende de cómo haya leído el libro, o depende de cómo haya visto esta película, ¿no? Aunque parezca loca, no lo es, Max. Es una persona sumamente congruente porque siempre ha tenido la misma forma de pensar y ha evolucionado esa forma de pensar y mantiene esos principios básicos de la familia y de lo que hace que te sostengas y por lo cual donde aprendes y de donde creces, de donde sales hacia el mundo. Y ahora lo vamos a ver en esta película, La danza de la realidad, donde nos presenta cómo era él y de dónde surge Alejandro Jodorowsky como persona. Claro, sí, ¿no? Ahí vemos que la onda de la paternidad es muy fuerte para él, ¿no? Él como que sufrió mucho eso del papá, exageradamente fuerte, ¿no? De que rígido. El hijo debe de ser machito, no debe ser marica, debe ser machito y debe de aguantarse y no llorar y hacer todo esto. Onda de Stalin, ¿no? Su papá de Alejandro Jodorowsky, bueno, que en esta película admira mucho a Stalin y todo este rollo. Vemos esa como dices, cómo surgió Alejandro Jodorowsky, el por qué es así, ¿no? El por qué de repente puede hablar cantando o no, o hablar con instrumentos, tocando instrumentos, ¿no? De verdad, es muy buena película. No quiero comentar como mucho, porque sí quiero que vayan a verla. ¿Dónde, Llavecita? Verla en los cines aquí en la Ciudad de México y en todos lados, para poder disfrutar de esta obra en la cual, pues como decimos, es su biografía de infancia y de ahí podemos entender también o darle ya todo el contexto necesario a toda su obra, de dónde viene, por qué tiene estos pensamientos, por qué tiene esta filosofía de la vida, por qué la manifiesta de esta forma, ¿no? Ahí son sus orígenes y pues aparece él también como actor y la verdad me gustó mucho esta escena de los zapatos rojos que se pone cuando es niño, es magistral, la verdad, y pues como dices, todavía espera filmar otras 4 películas más, ¿no? Entonces, pues todavía tiene mucha vida creativa por delante. Así es, Llavecita. Como dices, es muy bonita. O sea, nosotros no somos críticos de cine y no vamos a hablar de cosas técnicas. Pero la verdad es de que hay unos colores impresionantes. De verdad, la calidad con el que es el cine de por sí. Y Jodorowsky trabajando estos colores vivos. La fotografía de verdad es muy, muy, muy bonita. Que te encanta. Es más, no te cansa. Quieres seguir mirando más. Sí, de hecho la fotografía es ni nada más ni nada menos de Alexis Savé. Para que la gente sepa, es un fotógrafo ya bastante cotizado en Europa porque tuvo otro gran éxito en Cannes, que fue precisamente una película de Carlos Reigada que presentaron en el 2007 que se llama Luz Silenciosa. Entonces, pues la fotografía la verdad es de un muy buen fotógrafo. Entonces sí, siempre se ha sabido hacer llegar de personas que lo ayuden a manifestar su creatividad. Y no queda más que invitarlos nuevamente a su cine favorito, a que vean La danza de la realidad del maestrísimo Alejandro Jodorowsky. Por favor, vayan al cine para que no la quiten luego. Si quieren ver otro tipo de cine, otro tipo de películas, por favor, estas se las recomendamos muchísimo.
Y como siempre, le damos también las gracias a Reconoce.mx, que nos brinda la oportunidad de difundir estos contenidos a través de su portal, en el cual, pues, aparte de estar pisando callos, también pueden encontrar entretenimiento, blogs, notas, música, en fin. Gracias a Reconoce.mx. Así es, Llavecita, y también por favor comenten aquí al programa lo que les gustó o no les gustó. Por favor, escríbanos a lcdcomunicaciones@hotmail.com, en Facebook LCD Comunicaciones y en Twitter @LCD Comunicación. Y bueno, también ya saben, tenemos nuestro portal ya activo de www.lcdcomunicaciones.com, donde también pues pueden encontrar a qué nos dedicamos, qué otras cosas hacemos aquí en LCD. También les recomendamos que pues nos visiten a ver qué opinan. Y bueno, para todos aquellos que no nos quieran ver a través del canal de YouTube, también nos pueden escuchar en Mixcloud. Así que bueno, pues ya saben, tenemos todas las plataformas disponibles para que puedan ver y disfrutar pisando callos. Así es, Llavecita, y por favor suscríbanse y denle like. No, yo creo que estuvo muy bueno este programa. No sé, díganlo en sus comentarios. Esperamos todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Esto fue Pisando Callos, un programa no lucrativo, solo con fines de entretenimiento. La radio donde a algunos les dolerá escuchar.